Ese es Pastor Oniel, el instrumento que Dios ha escogido para esta mañana. Un feliz sábado para todos los presentes. Me siento feliz de regresar a mi segunda iglesia. Bueno, no hay iglesia en Orlando que haya predicado más que en esta, ni en Chile. Predico más en esta que en Chile. Le doy muchas gracias a Dios porque ustedes han tenido bien invitarme varias veces, porque me encanta, me gusta este lugar, me gusta la tranquilidad que se respira, me gusta cómo ustedes vienen a adorar a Dios. Porque el propósito con el cual venimos esta mañana es solamente adorar a Dios. Invité a mi amigo Abraham a cantar, porque él no es el cantante que tiene el metal de voz bien ahí arriba, pero hace algo que me gusta a mí también, y es venir a ponerme al servicio de Dios, reconociendo que no somos nada, que no somos nadie, que los dones que tenemos simplemente Dios nos los ha regalado y los ponemos a servicio de su iglesia. Aquí no venimos ni a cantar para que las personas digan qué bien canta, ni a predicar para que diga qué bien predica, sino para que al salir de acá tú y yo lo hagamos con la convicción de que nos hemos encontrado con Jesús. Por lo tanto, en estos momentos quitamos todo lo humano y nos centramos en que en esta mañana es Dios quien nos quiere hablar. Es Dios quien quiere encontrarse con nosotros. No es un don humano, no es un talento, no es la exposición, no es la preparación de la palabra. No, me gusta dejar que el Espíritu Santo sea quien trabaje, quien obre, quien nos guíe y quien toque nuestros corazones. Por eso una vez más oramos para que eso sea una realidad que en esta mañana. Oh Padre Celestial, nos disponemos a abrir tu palabra. Hay un bosquejo elaborado, pero no queremos que sea ese bosquejo quien sea lo que escuchemos, sino la guía de tu Espíritu Santo y tu voz hablando en nuestros corazones. Por lo tanto, quita lo que tienes que quitar y pon lo que necesitamos. Oh Padre Celestial, que podamos sentir mientras estudiamos tu palabra, que nos abras a nuestros corazones y que estamos dispuestos a aceptar lo que tú nos quieres enseñar. Más que escuchar, queremos practicar, oh Dios. Queremos depender de ti cada día. Queremos cada día que tú cambies nuestra historia, que nos hagas más que victoriosos como tú solo sabes hacer. Bendice tu palabra en esta mañana, oh Dios. Lo pedimos todo en tus méritos, Jesús. Amén. El mensaje de la mañana de hoy lleva como título Dios cambió mi historia. Y no es que cambió la mía, sino que cambió la tuya. Dios cambia nuestra historia. Dios es el que marca la diferencia. Con Dios tú y yo tenemos la oportunidad de vivir mucho más feliz de lo que cualquier otra cosa nos puede ofrecer. Jesús es el que cambia la historia de la vida de los seres humanos. Estamos empezando una campaña evangelística, por lo tanto los mensajes van a ser para que nos motivemos a cada día buscar más de Dios, a cada día depender más de Dios. Y no es porque estés bautizado, ni porque tengas 5 años en la iglesia, ni 20 años en la iglesia, ni porque hayas nacido en maternidad que te trajeron para la iglesia que tú estás salvo. No, somos salvos cuando cada día dependemos de Dios. Cuando le damos a Dios la oportunidad cada día de que Él haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Porque la realidad es que estamos viviendo momentos, muchos vivimos momentos de angustia. Muchos vivimos momentos difíciles. Muchos vivimos momentos en que sentimos que no podemos más. Aunque tengamos comodidades en el mundo que estamos viviendo, llega la enfermedad, la muerte y el dolor, y aún a los millonarios les llega. Aún a los famosos les llega el momento en que sienten que no tienen más fuerza. Por lo tanto, quiero decirte algo, no confíes en nada humano que tenga. Pon tu confianza solamente en Dios. Yo alabo el nombre de Dios porque nuestro Dios es un Dios que nunca se cansa de llamar a nuestras puertas. Nunca se cansa de llamar a nuestro corazón. Y de hecho ya le adelanto, el título del miércoles es Jesús quiere salvarte. Jesús anda en tu búsqueda. Jesús tiene el propósito de que tú entiendas que sin Él tú no vas a alcanzar nada. Pero en esa búsqueda que Jesús hace por nosotros, a veces esa búsqueda demora un día, a veces demora meses, a veces demora años. Y puede ser que llevemos años en la iglesia y todavía no nos hemos encontrado o entregado totalmente a Jesús. Pero ¿cómo puede ser, pastor? Sí, puede ser que estés visitando en esta mañana y hayas escuchado hablar de Jesús durante mucho tiempo y no hayas respondido y tú piensas, no, yo nunca me voy a entregar. Te equivocas.
Mi Dios es un Dios y tu Dios es un Dios que tiene paciencia. Y Él constantemente te va a ir buscando. Él constantemente va a ir haciendo cosas para que tú entiendas que con Él es como único tú vas a ser feliz. No sé a cuántos le va a pasar algo y cuando estudiemos en esta mañana van a pensar como pensaba yo. Yo pensaba que Jesús había llamado a los 12 discípulos en la primera semana de su ministerio. Yo pensé que Jesús en algún momento, mira qué cosa más grande, yo pensé que Jesús había dicho, voy a armar la iglesia y por lo tanto me hace falta el pastor, me hace falta los ancianos, y era hermoso equipito de 12 y en poco tiempo comenzó su ministerio. Y ¿sabes qué? Estudiando para este sermón me doy cuenta que Jesús estaba andando en su ministerio, a Jesús lo seguía una grande multitud, a Jesús habían personas ya que venían a escuchar las campañas y todavía habían personas de los 12 que no habían sido bautizados, que no habían decidido seguir a Jesús. Es más, de estas personas habían algunos que según mi Biblia y según la tuya ya habían tenido contacto con Jesús y Jesús seguía trabajando en la vida de ellos, seguía sembrando la semillita y no cosechó el mismo primer día. Pasó tiempo, pero Jesús seguía trabajando porque el propósito de Dios es que al final tú y yo le entreguemos nuestro corazón a Dios. Y puede ser que está hablando para alguna visita acá o en el internet, que lleva tiempo escuchando de Dios y diga, no, pero yo eso es de aceptar la iglesia, eso no es para mí. Yo escucho, yo creo, pero creo a mi manera, pero tomar la decisión de dejarlo todo y seguir a Jesús es difícil. Porque nosotros escuchamos que Jesús un día llamó a Mateo. Y dice la Biblia que estaba Mateo sentado en la mesa del tributo cobrando. Y Jesús le dijo, Mateo, ven, sígueme, Mateo. Lo dejó todo y siguió a Jesús. Hay muchos que hacen eso. Hay muchos que solamente con regalarle un libro misionero como el muchacho de la historia. Hay muchos que solamente con decirle Jesús te ama, con una invitación en la iglesia vienen, se quedan en la iglesia y nunca más se van. Y puede ser que tu historia haya sido así tan linda como la de Mateo, que con una sola invitación te ha bastado para aceptar a Jesús. Pero hay otros como Pedro que no aceptaron a Jesús de la primera. Hay otros como Pedro que Jesús tuvo que ir trabajando en su vida un poquito más y Jesús tuvo que hacer cosas. Es más, dice la Biblia, estamos ahora predicando en el Evangelio según San Lucas capítulo 5 y estamos hablando de la pesca milagrosa, pero dice el capítulo 4, versículo 38, que antes de esa pesca milagrosa que Pedro decide dejarlo todo para seguir a Jesús, ya Jesús había sanado la suegra de Pedro y había estado en casa de Pedro. Jesús había predicado en casa de Pedro. Por lo tanto, la casa de Pedro sirvió en algún momento, antes que Pedro decidiera seguir por siempre a Jesús, como una casa misionera. Y pasó el tiempo. Y dice el capítulo 5 que un día aconteció que Jesús estaba junto al lago de Genesaret. Y el gentío lo agolpaba porque querían oír la palabra de Dios. Y dice que vio 2 barcas que estaban cerca a la orilla del lago. Y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando una de ellas, de esas barcas, que era de Simón, le rogó que la apartase un poquito y sentándose allí enseñó a la multitud. Cuando nosotros leemos estos primeros versículos, notamos que había un pescador que había descendido de pescar, había pescado, había pasado una noche entera trabajando y estaba en la mañana limpiando las redes para quitar todas las hojitas, para dejar todo lo malo. Y Jesús le pide a ese pescador que lo conocía ya. Recuerda, te había dicho, en el capítulo 4 dice que Jesús había estado en casa de Simón, por lo tanto ya conocía a Simón. Jesús había predicado en su casa, había sanado a su suegra. Le dijo, Simón, ¿me puedes prestar tu barquita? Porque quiero predicar en ella. No solamente quiero predicar en ella, sino me la puedes echar un poquito a la orilla para que las personas me puedan escuchar. Y Simón gentilmente le prestó la barquita y Jesús predicó de la barquita. Y cuando miramos aparentemente, nosotros vemos una parte de la historia, pero no la vemos toda. Y aquí está el primer mensaje que quiero dejarle. Nosotros miramos a los seres humanos y vemos lo que está delante de nuestros ojos. Pero Dios ve el corazón. Nosotros vemos personas que sonríen, que ríen, que están felices, que andan en su carro, que tienen su casa y decimos, ese no tiene ningún problema. Nosotros solamente vemos la fachada, pero Dios ve el corazón. Cuando miramos a Simón y vemos a Simón lavando las redes, ¿qué nosotros sabemos de cuál es el problema de Simón?
¿La Biblia nos dice cuál es el problema de Simón? No. La Biblia nos dice que él vino de pescar, de hacer sus labores y simplemente estaba lavando las redes y Jesús le pidió su barquita. Pero detrás del pescador, de su día de trabajo, había una historia tremenda. Había una historia de dolor. Había un momento en el cual él se sintió fracasado. Detrás de la historia del constructor, del albañil, del emigrante, hay una historia que nadie conoce, nadie menos Dios. Dios sí la conoce. Dios sí conoce tu historia. Dios conoce tus lágrimas. Dios conoce los momentos en que tú te desvelas. Dios conoce los momentos en que tú te estresas. Dios conoce cuando tú no puedes más, porque Dios sí está al tanto de tu vida. Y Jesús no ignoraba lo que Pedro pensaba que Jesús no se había dado cuenta. Porque muchas veces nosotros pensamos, no, yo no soy importante para Dios. Te equivocas. Tú eres tan importante para Dios que el cielo se dio en pleno en la persona de Jesús para que hoy tú te sientas importante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, hoy tú puedes decidir creer en Jesús, porque Jesús está empeñado en salvarte. Jesús sí conoce tu historia, Él no la ignora. Y aunque tú pienses que Jesús está orando, está predicando y no te está mirando, porque en algún momento Pedro pensaría, mira esto tú, le presto la barca al Señor para que predique y ni siquiera me ha preguntado cómo me siento. Ni siquiera me ha dicho, Pedro, ¿estás cansado? Porque el problema fue, miren, el versículo 4 nos dice cuál es el problema de Pedro. Vamos a leer el versículo 4, dice, cuando terminó de hablar, fíjate, Jesús terminó de predicar. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. A lo cual respondió Pedro, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y hemos cogido 5 o 6 pescaditos. ¿Qué le respondió Simón? ¿Y cuánto hemos cogido? Nada. ¿Cuánto hemos cogido? En inglés, ¿cómo se dice? 0. Ese es más fácil, ese es el mejor número que yo me sé. Sí. ¿Cuánto habían cogido los muchachos? Nada. Toda la noche. Miren, yo no sé cuántos de ustedes. En este país se trabaja bastante. Sí, es lo cierto, se trabaja bastante. Pero yo siempre, hasta en mi país, he entendido que el trabajo más difícil es el que se hace de noche. Porque el que trabaja de noche pierde el sueño y al otro día, aunque quiera o no concilia bien y es muy difícil. Y las personas, estos pescadores, tenían como costumbre, porque es el mejor momento para pescar, es en la noche. Ellos habían estado toda la noche pescando, pero habían perdido ¿cuánto? Toda la noche. Porque si tú trabajas toda la noche y al final usted recibe un cheque por eso, bueno, por lo menos valió la pena. Pero trabajar toda la noche, echar redes y sacar redes, echar redes y sacar redes. ¿Y sabes qué cogían? ¿Qué cogían? Hierba. Sí, lo dice la Biblia, cogían hierba. ¿Por qué estaban lavando las redes a la orilla? Porque lo que habían resuelto era problema. Sí, hay personas que dicen, yo estoy resolviendo, pero ¿qué tú estás resolviendo? Una desgracia para tu vida. Cuando te fumas la marihuana, ¿qué estás resolviendo? Sí, yo estoy resolviendo. No, estás resolviendo desgracia para tu vida. Cuando estás viviendo una relación extramatrimonial, ¿qué tú estás resolviendo? Sí, estás resolviendo un problema para tu vida. Estás resolviendo hojas en la red de tu vida que te hacen que la red sea más pesada, que esté sucia. Y al final no tiene fruto, no tiene felicidad, pero sí tiene problemas. Cuando tú no administras bien tus finanzas, tú crees que tú estás resolviendo. Al final las ganancias son 0 y los problemas son grandes y tienes que en la mañana de tu vida, cansado, estropeado de fracaso, levantarte y comenzar a sacar de las redes de tu vida las hojas, las ramas, los corales, la basura del mar. No tienes ganancia ninguna, no tienes felicidad, pero es que eso es lo que quiere el diablo. Dice la palabra de Dios que el ladrón viene para matar, para hurtar y para que a ti te vaya a amar, y el ladrón es Satanás. Mas Jesús dice, yo he venido para que tú tengas vida y para que tengas vida ¿cómo? En abundancia. Y ahora comienza la misericordia de Jesús a trabajar con Pedro. Y la fe de Pedro también fue grande. Porque mi querido hermano, necesitamos creer que Dios existe y que Él premia a los que en Él confían.
Tú necesitas creer que Dios tiene el poder para cambiar la realidad de tu vida, la realidad de tu historia, en un segundo. Y Jesús le dijo a Pedro, echa la red. Y Pedro le dijo, Señor, hemos pescado toda la noche. En otras palabras, en el horario bueno, en la hora que dice la tecnología, en la hora que la ciencia dice, yo he hecho. Yo me tomé los medicamentos para el cáncer y no tengo solución. Yo hice la terapia de vida familiar y no tengo solución. Yo traté de restaurar mi crédito y no tengo solución. Y Jesús te dice, echa la red en mi nombre. Confía un poquito más y yo voy a restaurar no tu crédito, voy a restaurar tu vida. Yo no te voy a sanar del cáncer, yo te voy a dar la esperanza y te voy a dar vida eterna. Echa la red y confía un poquito más. Mi querido, ¿cuánta fe nos hace falta para creer que Dios está al control de nuestra vida? Y aunque hoy estemos limpiando la basura de nuestros paños, de nuestras redes, si confiamos en Dios, vamos a tener la victoria. Y dijo Simón, Señor, yo soy pescador, tengo tantos años de experiencia y he pescado toda la noche y no he cogido nada, no hemos tomado ningún pez. Pero, y gloria a Dios por ese pero, porque el pero de Dios cambia la historia para bien. A mí me encantan, yo me enamoro de los peros de Dios. Yo le tengo un miedo a los peros humanos. ¿No te has dado cuenta que los peros humanos son para perjudicar? Comienzan a hablar, dicen, y qué bueno es, qué buena persona es, y trabajador, pero alabado. Hasta ahí llegó lo bueno. Pero con Dios es al revés. Tú tienes problemas, tienes dificultades, tienes conflictos, tu vida está en la miseria, pero llegó Jesús. Y alabado sea el nombre de Dios porque ese pero lo cambia todo. Y dice Pedro, no tengo nada, he fracasado, hemos trabajado toda la noche, maestros, no hemos pescado nada más. Pero si tú dices echar la red, la echaremos en tu nombre. Dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y las redes se rompían. Pero mira la cantidad de peces como fueron. Dice que entonces se hicieron señales a otros compañeros que estaban en otra barca. ¿Cuántas barcas tenían ellos? 2. Las 2 barcas de ellos, ¿cómo estaban? Llenas. Hicieron seña a otro compañero que estaba en otra barca y vino la tercera barca y la tercera barca también se llenó. O se llenaron ambas barcas, la de ellos y la otra barca, de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. En otras palabras, durante mucho tiempo Jesús estuvo procurando llegar a la vida de Simón, pero Simón había seguido a Jesús un poquito a la distancia. Estaba viniendo a la iglesia, escuchaba, pero no había tomado la determinación porque no había comprendido que con Jesús su vida iba a ser una vida cambiada, transformada. Jesús tenía el poder para hacer lo que humanamente nadie podía hacer. Dice que eso hizo que cayera temor. Dice, porque había sido una pesca muy grande y tuvo temor. Y no solamente se había apoderado el temor de él, sino también se apoderó de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, compañeros de pesca. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora yo te haré pescador de hombres. Y dice, y entonces, cuando llegaron a tierra y trajeron las barcas, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Ese día fue que Simón dijo, nada en este mundo tiene validez, solamente entregarle mi vida a Jesús. Yo no sé cuántas personas tú has conocido a lo largo de tu vida que la vida los ha golpeado, que han estado pescando toda la noche y en las mañanas cuando revisan sus paños lo que tienen es basura, tierra, fracaso, olor a que terminé, olor a que la vida no vale. Y yo no sé si tú ignoras que a tu alrededor hay personas que viven así a diario. El miércoles en la noche nosotros fuimos, un servidor tenía que predicar en la iglesia de Chile. Y nos llegó un señor llamado Jaime. Y cuando llegó el tiempo de testimonio, Jaime se puso en pie y Jaime contó su testimonio. A Jaime el lunes en la mañana se le pierde la llave de su carro. Él está viviendo un momento bien difícil en su vida. Divorcio, fracaso, la noche entera pescando y su paño lo que tiene es divorcio.
basura. Y en ese atormentar de llevar varios días sin dormir, se le perdió la llave de su carro. Y varias personas trataron de ayudarlo y no pudieron. Pero Dios tenía un misionero, un miembro de iglesia llamado Juan Pérez, que le brindó la ayuda y Juan lo ayudó a sacar la llave de su carro. Y cuando Juan lo ve que él estaba medio que perdido en la vida, que fracasado de la noche de pesca, lo invita a la iglesia, le habla de Jesús. Y llega Jaime el miércoles en la noche a la iglesia contando su testimonio de que ya está cansado de la noche entera de pescar. Y es más, él nos dice llorando, casi todos lloramos los que estábamos en la iglesia, dice, yo he pensado hasta poner un lazo y quitarme la vida. Y yo le doy gracias a Dios que esa noche fue una noche especial para Jaime. Porque cuando yo terminé de predicar, fuimos al cuarto pastoral, el pastor de la iglesia principal, un servidor y 9 de los ancianos que estábamos allí, nos arrodillamos, oramos por Jaime, le dimos cariño, le dimos abrazo. Y Jaime prometió que hoy yo estoy acá predicando, pero yo imagino que Jaime hoy esté sentado en la iglesia de Chile, buscando de Dios. Porque a veces nuestro paño tiene que llenarse de basura para que nos demos cuenta que sin Dios no hay solución. Que Dios es el remedio, Dios es el único que puede cambiar la historia de nuestra vida. Pero yo he tenido el placer, en lo breve de mi ministerio, en estos 14 años, de trabajar con muchísimas personas que la vida los ha golpeado, pero los ha golpeado a lo lindo. Como dicen los mexicanos, me ha pegado bien lindo, que la vida les ha pegado bonito, que los ha llevado, los ha reducido a la miseria. Pero siendo pastor de la iglesia de Pedro Betancur, yo tuve el placer de trabajar un poquito con un joven llamado Damián Hernández. ¿Quién era Damián Hernández? ¿Qué el diablo había hecho con Damián? ¿Cuántas noches Damián había ido a pescar y el diablo lo había llenado de basura, de miseria? ¿Hasta dónde el diablo lo había arrastrado? Solamente les cuento que llegó a prisión por primera vez con 18 años. Y en el momento que yo me lo encuentro, Damián tenía 37 años. Y Damián había pasado más de 15 años de su vida en prisión. Damián es un muchacho pequeñito, chaparrito, bien pequeñito, y él dice que para solucionar los problemas de su vida, los pleitos humanos, él emparejaba su tamaño con un machete. Y él dice, pastor, de mi tamaño al machete no había hombre más grande que yo. Por lo tanto, era un muchacho con un problema de carácter terrible. Nunca estuvo preso por robar. Nunca estuvo preso por hacer cosas, entre comillas, malas. Sino que él estaba preso y él se sentía contento porque él estaba preso por guapo. Mira cómo el diablo le pone en la mente a las personas. Él estaba preso porque él sacaba machete y él picaba al que le quería pasar el pie, como decimos los cubanos. Por lo tanto, él no le aguantaba nada a nadie. Y a la mínima, él iba y buscaba a su compañero el machete y él emparejaba los problemas así. Pero su carácter se fue dañando tanto, su vida se fue hundiendo tanto en la miseria, que él llegó a tener una causa pendiente de 25 años de privación de libertad. Todo por hechos de sangre. Él pasaba la noche entera pescando y cuando llegaba en la mañana queriendo ser feliz, solucionando sus problemas, lo que tenía de cosa era basura. Su hermano era miembro de iglesia hacía muchos años. Y James le había predicado muchas veces a Damián. Y Damián muchas veces decía, no, eso de la iglesia para mí no es. Y cuenta que en una de los tiempos más prolongados que estuve en prisión, a él lo pasan de una prisión de máxima seguridad para un campamento. Es un tipo de prisión que hay en Cuba para los que llevan años ya y han tenido un poquito de mejor conducta. Los llevan al lugar donde puedan trabajar, donde puedan obtener ciertas ganancias. Y él estaba en ese campamento y lo ponen frente a la huerta del campamento. Ahí sembraban coles, lechugas. Y él estaba labrando la tierra. Y dice que un día, él no sabe cómo, el Espíritu Santo le habló. Y por primera vez dice que durante 20 años, él sintió el deseo de mirar al cielo y dijo, ¿será que tú existes, Dios mío? ¿Será que es verdad lo que dice mi hermano, que tú eres real? ¿Será que es verdad que tú puedes cambiar la historia de mi vida? Y él se atrevió a hacer una promesa. Él se atrevió a decir, yo voy a echar la red una vez. Yo estoy fracasado. Lo único que tengo es prisiones. Lo único que tengo es años pendientes. Pero si tú existes, dame una oportunidad, Señor.
Él comenzó a leer la Biblia, comenzó a buscar un poquito más de Dios y prometió a Dios: yo te prometo que el día que yo salga de esta prisión con una libertad condicional, yo te voy a buscar. Y al poco tiempo, año y tanto después, él salió de prisión con una libertad condicional, a media condena. A veces a los de buena conducta, por lo menos en Cuba es así, le dan la oportunidad de que terminen de cumplir sus años de prisión bajo supervisión. Todos los meses tiene que ir a firmar a algún lugar, todos los meses lo están chequeando, le hacían ciertas reuniones. Y Damián salió de prisión con el deseo de buscar de Dios, de nunca más regresar a esa prisión, de nunca más seguir llenando sus paños de basura, sus redes de basura. Llegó una iglesia metodista, se comenzó a congregar, se bautizó, comenzó a buscar de Dios. Y él comenzó a hacer algo que muchas veces nosotros los que llevamos años en la iglesia no hacemos. Y escucha esto para ti que llevas años en la iglesia. Nosotros los que llevamos años en la iglesia tenemos el virus del conformismo cristiano. Nos conformamos con solamente leer un versículo una vez a la semana o solamente con orar por la mañana antes de ir al trabajo. A veces nosotros creemos que somos cristianos porque solamente damos el nombre de cristiano. Pero este muchacho que había vivido su vida en la miseria, que sabía lo que era tener los paños llenos de basura, él dijo: yo te voy a entregar mi vida y te lo voy a entregar de corazón a Dios. Y dice que él pasaba noches enteras estudiando la Biblia y leyendo unos libros del Espíritu de Profecía que su hermano le había regalado. Él era metodista, se había bautizado en la iglesia metodista y dice: pastor, yo te confieso que yo a veces me sentaba a las 10 de la noche a leer y cuando yo miraba el reloj eran las 5 de la mañana y yo todavía estaba leyendo al sorto en lo que Dios me estaba enseñando, sacando conclusiones, escribiendo en una libretica. Y ahí el Espíritu de Dios comenzó a ponerle alguna pregunta. Y llegó la pregunta de por qué, si la Biblia dice que el sábado hay que guardarlo, en mi iglesia no lo guardan. Y por qué, si la Biblia dice no se come esto, en la iglesia a la cual yo voy no se hace. Y sin nunca decir yo quiero ser adventista, es más, se le decía a su hermano: usted puede adorar donde usted quiera adorar, lo importante es buscar a Dios. Llegó un día y se sentó con su pastor y le dijo: pastor, mira, respóndame esta pregunta, respóndame esta. Recuerda, él estaba teniendo influencia de libros del Espíritu de Profecía, estaba leyendo. Por lo tanto, estaba claro que Dios estaba trabajando a través de él. Y cuando le hizo 3 o 4 preguntas al pastor, el pastor le dijo: mira, ¿quiere que te diga la verdad? Chico, ¿tú lo crees adventista el séptimo día? Tú no eres metodista, no te engañes más, vete con esa gente. Y yo estoy de pastor de ese distrito. Cuando viene el muchacho, se sienta un sábado en las bancas. Cuando el muchacho se sienta en las bancas, James, su hermano, era miembro de mi iglesia. Por lo tanto, James me habla de su caso y comenzamos a trabajar poquito a poco con Damián. Pero algunos hermanos de la iglesia, mira cómo son, algunos hermanos de la iglesia decían: pero pastor, suave, no se apura a bautizarlo ahora de pronto. Mira que el muchacho tiene un historial tremendo. Familia, pero ustedes no ven cómo Dios es capaz de cambiar la historia del ser humano. Pero todavía habían algunos que tienen años en la iglesia, que tienen el conformismo cristiano, que no estudiaban ni la lección y estaban cuestionando a un muchacho que se pasaba 7 horas leyendo la Biblia. Estaban cuestionando a un muchacho que tiene una fe presente como la de Abraham. ¿Quiere que les diga su fe cómo era presente? Él tenía varicocelis grado 3. El médico le dijo: si no te operas nunca vas a tener el hijo. Y él le dijo al médico: mire que usted se atreve. Yo creo en Dios. Y mi Dios es capaz de romper aún los pronósticos que usted dice. No me voy a operar y Dios me va al hijo. ¿Sabe? Hay personas que tienen una fe que llegan a rozar casi con la superstición. Pero la fe de él era una fe práctica. ¿Y sabe qué? Tuvo un hijo. Él es chiquitico, sí. Yo por respeto nunca le dije nada, pero a forma de broma podía haberle dicho: Damián, investiga a ver si es tuyo. Porque ese niño nació con 11 libras 4 onzas. 11 libras 4 onzas. Él chiquitico, claro, su esposa le sacaba un pedazo grande. Le iba a hacer falta 5 o 6 libros ahora para emparejarse con su esposa. Subirse 5 o 6 libros. Pero el muchacho comenzó a tener una experiencia, conversó con Dios tan grande. Se bautizó. Poco tiempo después a mí me trasladan de ese distrito. En ese distrito teníamos 4 iglesias, pero teníamos una iglesita que estaba a punto de desaparecer. Y ¿sabes qué? Yo soy misionero, yo creo en Dios, yo me atrevo a decir: para Dios no hay nada imposible, pero mi fe no me fue suficiente para creer que Dios podía levantar esa iglesia.
Es más, lo confieso y me da pena. En algún momento llega a decir, la iglesia Socorro tiene que ser disuelta. Vamos a pasar a los miembros que quedan para la otra iglesia. Eran iglesias que quedaban relativamente cerca, lo que en Cuba por problemas de transporte, a veces hay iglesias que son cerca, como no hay carro como acá. Imagínense, yo vivo 15 millas de aquí, 20 minutos estoy acá. Y yo digo, ¿qué cerquita me queda la iglesia de Sorrento? Pero en Cuba 15 millas son 25 kilómetros. Imposible, nunca vas a llegar al culto. Y mucho más que hacer una iglesita de campo. Y yo no tuve fe para creer que Dios era capaz de levantar aquella iglesia. Y lo confieso, no hice todo mi esfuerzo. Y Damián recién bautizado, recién trasladado el pastor que lo bautizó, Damián le dijo a la junta, si ustedes me dejan, yo puedo ir los sábados por ahí. Y yo puedo los sábados comenzar a ir y asistir y visitar a la gente. Damián, el que de más de 20 años preso. Damián, el que emparejaba los problemas con un machete. Y Damián se adentró en Socorro y comenzó a tocar puerta por puerta, comenzó a dar estudio bíblico, comenzó a levantar. Y hoy en día la iglesia Socorro tiene más de 25 miembros. Gracias a que Damián Hernández, hace 4 años detrás, él tuvo la fe suficiente para creer que no importa lo que tú hayas fracasado, no importa cuánto fango tengas en tus redes, no importa cuán sucia haya sido tu vida, Jesús es capaz de cambiar tu historia y la mía. Yo no sé en el alcohol de tu vida, en tu cansancio, en tu agotamiento físico, en tus fracasos diarios, cuando tú vas a rendirte ante Dios y decir, Señor, tú para mí lo eres todo. Sin ti no quiero nada. Señor, teniendo poco o mucho, yo quiero tenerte a ti como lo primero en mi vida. Y no importa cuánto tiempo lleves escuchando de Jesús. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia. Mira, lo grande del evangelio de salvación es que es parejo para todo el mundo. No importa si llevas 30 años siendo adventista, hoy necesitas depender de Dios. No importa si estás como el chico que llegó hoy o como la persona que llegó de visita de la iglesia. Tú estás en la misma condición que estoy yo. Estamos a una sola oración del trono de la gracia. Estamos a solamente decir, Señor, yo no puedo. Yo fracasé, toda la noche estuve pecando y no he logrado nada, pero en tu nombre yo voy a volver a echar la red. Y yo quiero que tú llenes mi barca, pero no la mía, que llenes la barca de mi familia. Y yo no quiero que tú llenes la barca de mi familia solamente, yo quiero que tú llenes de bendición a mis vecinos. Porque nuestro Dios es un Dios que lo puede todo. No importa cuánto te está llamando. ¿Sabes por qué yo soy adventista del séptimo día? Porque Dios nunca se ha cansado de hablarle a las personas que me rodean. Y un día Dios trabajó en el corazón de mi papá, que fue la primera persona de mi familia. Hoy nosotros somos 15 adventistas en la familia. Pero fue mi papá la primera persona que llegó a la iglesia. Y mi papá en sus más de 25 años en la iglesia se ha caído, se ha tropezado, se ha pelado, ha hecho cosas bonitas y cosas feas. Han sido ancianos de iglesia, ha estado sentado, ha estado restaurado, pero algo me ha enseñado él y algo he aprendido de él, que esté como esté, él nunca deja de buscar de Dios. Nunca deja de buscar de Dios. Y mi papá fue de los que decía, yo no quiero saber nada de religión. Y con la historia de mi papá quiero cerrar esta mañana, para que tú entiendas que no te tienes que cansar de trabajar por tu familiar. No te tienes que cansar de trabajar por tu vecino. No, es más, tú mismo no tienes que decir, yo nunca me voy a entregar a Jesús. Dios es capaz de hacer grandes cosas contigo. Y las va a hacer, quieras tú o no quieras. Mi papá era años 92, que fue cuando Jesús comenzó a trabajar en su vida. Él era militante de la Juventud Cubana. Eso es una organización que hay en Cuba que es Unión de Jóvenes Comunistas. Y por ley, los que son de esa Unión de Jóvenes Comunistas no pueden aceptar, no pueden. El gobierno no se los permitía aceptar nada de cristianismo. Y por ley, él decía, de religión no quiero saber nada. Es más, una persona que tenía relación con nuestra familia se convierte al adventismo y comienza a predicarle a su esposa de Biblia, de religión, y mi papá le dice al muchacho, a Jesús Milián le dice, si tú me vuelves a hablar de religión, mi papá era cazador deportivo,
tenía 2 escopetas de 2 cañones. Le dice, yo te voy a dar, lo menos te voy a meter 2 tiros porque tú veas que tú te casas hablando a mí de religión. Yo no quiero saber nada de religión. Pero mi papá estaba pescando todas las noches y estaba sacando cero. Estaba sacando churres. Para ese entonces yo tenía 7 años. Ya hacía 7 años que él y mi mamá se habían divorciado. Ya yo tenía un hermanito que es mi hermano en el medio. Y él y la esposa a la cual Miriam le estaba predicando se estaban divorciando. Por lo tanto, él lo que le quedaba era lo poquito que podía tener. Lo poquito que tenía era una casa de madera en el campo, 2 escopetas y una motorriga. Una motorriga, para los que ustedes nunca se han imaginado, los desastres que hay en Cuba. Una motorriga en Cuba es como decir un motorcito de 50 cc que eso que no te lleva a ningún lado. Eso es lo que tenía mi papá. No tenía nada. Lo que tenía era miseria y basura en su vida. Él había sembrado con ese muchacho que le predicó del evangelio, habían sembrado unos 40 surcos de maní. Y lo habían sembrado juntos para cosecharlo juntos. Pero como el muchacho era maestro en una escuela deportiva, entre semana, lunes a viernes, iba a dar clases. Ahora se le ocurrió decir que los sábados no trabajaba tampoco y los domingos tenía que descansar. Por lo tanto, mi papá colérico le dice, mira, escucha, tú me cansaste ya. 20 surcos de maní para ti, 20 es mío. Estos son los míos, estos son los tuyos. Yo los míos los voy a chapear, los tuyos que te los chapee el Dios ese que tú dices que chapea. ¿Sabes qué? La historia que les voy a contar es una historia bien contundente y bien real. Mi papá estuvo chapeando sus 20 surcos de maní hasta el día de la cosecha. Y Jesús Milián nunca chapeó sus surcos de maní. Los dejó ahí. Por ley de la vida, lo de mi papá debía ser mejor que lo del adventista. Pero Dios, por amor al adventista, dijo, yo le voy a dar una demostración a este tipo colérico y se cree cosas. Cuando llegó la cosecha de maní, los ratones habían comido todo el maní de mi papá. Y cada surco de maní debía dar 10 latas de maní. Y mi papá en los 20 surcos sacó 23 laticas de maní. Lo que debía dar 2.3 surcos. La mayoría del maní, el Señor había mandado ratones del cielo para que se lo comieran. Y él dijo, si los míos estaban así, deja que saque el adventista, lo dé para que tú veas. ¿Y sabes qué? Cuando Milián sacó su maní, tenía tanta hierba que ni los ratones querían entrar ahí. Los surcos de maní de Milián rindieron tal y como él quería. Mi papá me cuenta que esa fue la primera experiencia. Yo era un niño, tenía 6 años. Por lo tanto, yo estoy contando lo que él me cuenta. Fue la primera experiencia que él dijo, perdón un poco, Dios es real. Hasta aquí me están convenciendo, pero todavía no me convencen estos religiosos. Relativamente mi papá es un hombre próspero, siempre lo ha sido así. Un metecabeza, como decimos en Cuba, y él se mete por aquí y por allá. Pero llegó un momento que llegó a tener $2,000, $2,000 pesos. En Cuba, 2,000 pesos en aquel entonces, año 92, era bastante dinerito. 2,000 pesos de deuda, estar bien endeudado. Le debía 2,000 pesos, no se me olvide el nombre nunca, al señor que le debía. ¿Y dónde vivía el señor? Al blanco. Así le decían al mecánico del pueblo, el blanco. Él le debía esos 2,000 pesos al blanco. Y mi papá dijo un día, un viernes en la tarde, bueno, mira, si esta gente dice que es verdad que tú existes, yo voy a hacer un pacto contigo, a ver. Si tú me ayudas a vender mi motico, la rica que él pedía 8,000 pesos por ese motico, y yo puedo pagar la deuda, y yo salgo adelante, yo mañana sábado voy a ir a la iglesia. Para juntar todo eso, el refrigerador de la casa, la nevera, se había quemado. Por lo tanto, se seguían sumando problemas, el Señor siguió masacrándolo, lo llevó la noche entera a pescar y la noche entera lo único que traía era problemas. Poco rato después entra una camioneta roja por el portón de la casa, lo imagino como si fuera ahora, era una casa de campo que tenía un espacio como de la calle acá. Marcha atrás entró, preguntó, ¿usted es Alfredo Padrón? Sí. ¿Estás vendiendo una motico? Sí. Miran la moto, miran los papeles, le dicen, no, pero eso no vale 8,000 pesos. Y ellos cogen y se van. Mi papá me cuenta que fue la única vez en su vida que él pensó, como pensó Jaime, el de la historia de estos días, quitarse la vida. Y él llegó a poner 2 cartuchos en su escopeta.
Y se sentó en una mesa, imagino, la recuerdo ahora, una mesa de caoba verde que había en el comedor de la casa. Y ahí comenzó a llorar e intentó quitarse la vida. Pero no tuvo ni siquiera valor para apretar el gatillo. Y ahí llorando dijo, ¿qué tú quieres conmigo, Dios? Cuando él estaba orando y llorando, regresó la camioneta roja. Le dijo, ¿cuánto quieres? 8,000 pesos. Soltó 8 fajitos sobre la mesa. Tiraron aquella motico sobre el carro. Recogieron los papeles y se fueron. En aquel entonces esas moticos en Cuba no tenían ni traspaso. Usted solamente se daba los papeles y que fuera lo que fuera. Él fue a Casa del Blanco, devolvió los 2,000 pesos y venía el dilema. Yo prometí que mañana tengo que ir a la iglesia. Estoy tratando de recordar y revivir toda mi infancia, porque cuando yo comencé a asistir a la iglesia, asistíamos en ese caminito que les voy a contar ahora. Era un camino que había del estante hasta la iglesia de Alacranes, 11 kilómetros, y lo recorríamos un grupo adventista en bicicleta. Nos íbamos uniendo 2, 3, 4 y llegábamos más de 25 a la iglesia todos los sábados. Y por frente a la casa ya pasaban más de 10. Se unía Jesús de allá, se unía Oswaldito, Cepero, se unían diferentes personas. Y cuando pasaron los adventistas por frente a la casa, y en ese primer grupo iba Claribel, la esposa, su esposa, la madre de su hijo, iba en ese primer grupo. Él como a 1,5 kilómetros de distancia comenzó a seguir en la bicicleta. Y si ellos paraban por algo, él también paraba. Ellos entraron, la iglesia de la Grande quedaba en la misma entrada, él se sentó un ratito en el parquecito, y como que el que no quiere caldo le dan 2 tazas, él estaba huyendo, sus amigos lo vieron. Su mejor amigo, el más bonchador, lo ve sentadito en el parque que está a una cuadra de iglesia y le dice, padrón, ¿ya te volviste religioso yo también ya? Dice que eso fue para él como un latigazo. Pero él prometió que iba a ir a la iglesia. Desde las 9 de la mañana casi hasta las 10:30 él estuvo sentado en el parquecito debatiéndose, ¿voy o no voy? Como a las 10:30 de la mañana entró a la iglesia y se sentó escurridito en el último banco. El pastor Misael Díaz era el pastor de la iglesia. Y el sermón que predicó el pastor aquel día fue un sermón hecho para él. Fue un sermón especial para tocar su corazón. Y desde ese día hasta este entonces han pasado 30 años. 30 largos años. Mi papá, a pesar de sus caídas, sigue buscando a Jesús. Sigue reconociendo que sus redes con Jesús pueden tener problemas, pero tienen solución. Pero sin Jesús no son nada. Tiempo después han llegado todos los miembros de la familia. Tiempo después llegué yo a la iglesia. Y tiempo después muchísimas personas han llegado a través del ministerio nuestro, a través de sus estudios bíblicos, a través de lo que yo he podido hacer como pastor, porque Dios no se cansa de cambiar la historia de los seres humanos. Pero no tendría validez hablar en esta mañana de lo que Dios ha hecho por otro, si tú y yo no nos ponemos en las manos de Dios para que Dios lo haga conmigo. No tendría validez lo que Dios hizo con Pedro, con Santiago y con Jacobo, que llenó su barca de bendición, si yo no me atrevo a decir, yo quiero que Dios lo haga conmigo. Porque yo no sé si tú ignoras que en el mundo en que estamos viviendo hay aparente placer, pero ese aparente placer termina en fracaso. Solamente con Jesús tú y yo vamos a tener la verdadera felicidad. Abraham va a cantar. Pero después que Abraham cante, yo quiero tener una oración especial por ti. Quiero hacer un llamado a tu corazón. Porque yo no quiero que tú salgas de la iglesia en esta mañana diciendo, wow, qué lindo la historia de ellos. Y mira qué fracasada está la mía. Sino que quiero que como Pedro tú puedas decir, hoy yo voy a echar mi red nuevamente en tu nombre, Jesús. Le diste a mi vida un nuevo amanecer, llenaste de esperanza mi corazón, quitaste la amargura y hoy puedo sonreír
Y aunque la lucha es dura, confío solo en ti. ¿Y qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bien. Renunciaré al mundo y sus placeres y viviré para agradarte a ti. Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti Señor mi Rey. Renunciaré. Quiero vivir cerca juntito a ti, oh sí, y construiré con el poder del cielo un corazón que se parezca a ti. Renunciaré. Clavaste mis pecados allá en la cruenta cruz. Resucitaste para darme vida y salvación. Llenaste de alegría y de felicidad. Colmaste con amor todas mis lágrimas. ¿Y qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bien. Renunciaré al mundo y sus placeres y viviré para agradarte a ti. Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti Señor mi Rey. Renunciaré al mundo y sus placeres. Quiero vivir cerca juntito a ti, oh sí, y construiré con el poder del cielo un corazón que se parezca a ti. Renunciaré al mundo y sus placeres y viviré para agradarte a ti, oh sí. Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti Señor mi Rey. Renunciaré. Quiero vivir cerca juntito a ti, oh sí, y construiré con el poder del cielo un corazón que se parezca a ti. Renunciaré. 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 Gloria al Señor. Ese día Jesús le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron las barcas a la orilla, dejándolo todo, Simón le siguió. ¿Qué tenemos que dejar en este mundo para seguir de todo corazón a Jesús? ¿Qué nos está atando a este mundo que no es Jesús nuestra prioridad? ¿Cuándo vamos a comprender que cielo y tierra pasarán? ¿Cuándo vamos a poner en nuestra mente que nuestra prioridad no es obtener grandes logros en esta tierra, sino siempre tener la bendición de Jehová? Simón el pescador, Pedro, después de haber seguido a Jesús, después de haber vivido con Jesús, después de haber negado a Jesús, después de haberse caído, después de haber llorado, siguió confiando en Jesús, porque entendió que sus redes sin Jesús lo único que cogerían sería churre, basura, miseria. Y un día, puesto en las manos de Jesús,
nos dice el libro de los Hechos que predicó. Y por la obra del Espíritu Santo y su testificación, dice el versículo 41 del capítulo número 2, así que los que ese día recibieron el Espíritu y fueron bautizados, se añadieron a la iglesia, y ya aquel día fueron bautizadas 3,000 personas. Por lo tanto, Simón Pedro siguió creyendo que nuestro Dios es un Dios que constantemente sigue cambiando vidas, que no hay imposible para Dios. Mi querido, tiene que llegar el momento que la iglesia entienda que no podemos seguir viviendo en un conformismo cristiano, que con solamente decir yo soy cristiano no basta. Tenemos que vivir para Jesús, tenemos que vivir para ayudar a las personas que conozcan de Jesús y tenemos que impactar favorablemente al mundo que nos rodea. Como iglesia tenemos que decir ya basta. Yo creo en un Dios que cambia vida. Cambió mi historia, cambió la tuya, puede cambiar la de tu familia y la de tus vecinos. Y si no la cambia es porque yo no he querido que Él cambie mi vida. Pero si yo me pongo en sus manos, la mía y la de 3,000 personas que me rodean pueden ser cambiadas por el poder de Cristo Jesús. No hay nada ni nadie que diga yo no valgo la pena para Dios o yo no acepto a Dios. No. Por muy duro que tú seas, aunque tú seas Saulo, si Dios tiene que tumbarte del caballo lo va a hacer, porque a Él lo que le interesa es que tú te encuentres con Él en la patria celestial. A veces en nuestra vida las cosas no salen como nosotros queremos. A veces en nuestra vida fracasamos y a veces pensamos que terminamos. No. Nuestro terminar es el inicio de lo que Dios puede hacer por nosotros. Por lo tanto, puedes estar viviendo un momento difícil, que si en esta mañana cuando estemos orando tú dices, Señor, yo quiero comenzar a vivir en tus manos, tu historia y la mía será como la de Pedro, una historia de victoria. Y terminará como termina la historia de Pedro, que no terminó con esos 3,000 bautizos, no terminó ni siquiera con su muerte. La historia de Pedro terminará, o no, comenzará el día que suene la trompeta y los muertos en Cristo sean resucitados. Oramos en esta mañana. Oh Padre Celestial, yo alabo y glorifico tu nombre, porque tú eres un Dios de misericordia, porque tú eres un Dios que cambias vida, porque tú has cambiado mi vida y me has dado esperanza. ¿Dónde estaría hoy si tú no me hubieses encontrado? ¿Dónde estaría hoy si tú no hubieses trabajado con mi padre? ¿Dónde estaría hoy si tú no hubieses hecho milagros en su vida y le hubieses mostrado que sin ti no se puede vivir? ¿Dónde estaríamos nosotros, Jesús, si tú no nos hubieses amado? Aún siendo nosotros pecadores, nos amaste primero y hoy venimos ante ti para decirte gracias, Señor, por tu misericordia. Pero Padre, en la iglesia, en el internet, hay personas que aún no han tomado la decisión de entregar su vida mediante bautismo. Y no es que el bautismo sea lo más importante, no, es un paso a dar. Lo más importante es cada día depender de la misericordia de Jesús, cada día buscarte de todo corazón, entregarte nuestro corazón, oh Dios. Es lo único que tú demandas de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón, dice tu palabra. Yo quiero entregarte mi corazón, oh Dios. Y yo quisiera, Padre Celestial, que todos los que estamos en esta mañana en la iglesia podamos decir lo mismo. Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero amarte porque ya estoy cansado del fracaso. Yo quiero que tú cambies mi historia. Si hay algún hermano en el internet, quizás hoy está viendo este mensaje o lo va a ver mañana o la semana que viene, Padre Celestial, usa estas palabras para que entres en su vida y ellos quiten todo lo que necesitan quitar. Se nieguen a este mundo y comienzan a vivir para Jesús. Porque Padre Celestial, nosotros creemos en la esperanza gloriosa. Nosotros creemos que este mundo de dolor pasará. Y creemos que entonces sí, en la patria celestial no tendremos que limpiar más nuestras redes de la basura de la noche. No tendremos más fracaso, no tendremos más dolor, porque viviremos cada día en la presencia de Jesús. Anímanos, Padre Celestial, a buscarte cada día de todo corazón y que esa meta sea una realidad en nuestra vida, que nos encontremos juntos en el cielo y nos abracemos y disfrutemos de la grande bendición que tienes para tu iglesia. Padre Celestial, que tu palabra, como ha sido predicada con poder, pueda penetrar en nuestros corazones con poder y nuestras vidas sean transformadas. Lo pedimos y lo agradecemos todo en los méritos de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Les esperamos qué día. Miércoles a las 7:30. No sé
cuántas noches del miércoles al sábado tendremos a Abraham, pero la invitación está abierta para que él nos acompañe. Vamos a orar por los alimentos.